Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a hablar como en términos generales sobre las temáticas correspondientes a la unidad 2 del curso de pensamiento lógico matemático, denominado aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los temas a los que hace referencia en esta unidad 2? Entonces tenemos los que son los cuantificadores, cómo podemos clasificar las proposiciones categóricas y determinar cada uno de sus elementos, y finalmente cómo podemos también identificar los tipos de razonamiento. Entonces, con el primer tema relacionado con los cuantificadores, pues bueno, ¿qué son los cuantificadores? Básicamente son una expresión con la que se pretende cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Entonces, como su término lo indica, cuantificar, es decir, cómo determinar cuántos elementos componen un enunciado. ¿Cuáles son como las palabras más comunes que nosotros encontramos para determinar ese número, esas cantidades? Encontramos las palabras todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, o existe por lo menos uno, o no existe ninguno, ¿sí? Entonces, son esas palabras que nos determinan cantidades. Básicamente, esos son los cuantificadores. Tenemos acá 3 ejemplos. El primero dice, todos los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual. La pregunta sería, si a mí me dicen, me entregan este texto sin esta primera palabra, que es como nos aparece en la primera actividad del curso, nos dan un espacio en blanco y dice, determine el cuantificador correspondiente para el enunciado. El texto que me están dando dice, los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual. En algunas retroalimentaciones que he estado realizando en el foro les he indicado, analicen el contexto del argumento que ustedes seleccionan de acuerdo con una realidad. Entonces, si vamos nosotros a la realidad, en este texto, los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual, estaríamos hablando de todos, algunos, alguno, ninguno, no todos, solo uno, o existe al menos un estudiante de la UNAD que estudia de manera virtual. Entonces, si nosotros miramos o analizamos este contexto de manera real, pues la UNAD se caracteriza porque su formación es virtual. Entonces, por esa razón, acá la palabra que nosotros teníamos era la palabra todos. ¿Por qué? Porque pues al ser una universidad de formación virtual, pues todos sus estudiantes van a trabajar o a estudiar, perdón, de esta manera. El segundo ejemplo dice, algunos estudiantes tienen un computador portátil. ¿Por qué acá los caracterizamos diciendo que algunos? Porque algunos estudiantes son computadores de mesa, o tenemos otros estudiantes que trabajan en las diferentes sedes de la universidad. Entonces, no podemos decir que todos tienen este tipo de computador, porque pues si vamos a analizar la realidad, pues la realidad es que existen otras opciones. Y el último ejemplo dice, solo un estudiante tiene en cada grupo una calculadora gráfica. Acá pues tendríamos que mirar cómo estaría en ese punto. Pero nosotros lo podríamos como estructurar de una manera diferente, garantizando que podamos utilizar ese cuantificador de solo uno. Por ejemplo, solo un estudiante del grupo 55 desarrolla los literales A, porque pues ya sabemos que en cada grupo colaborativo solo hay 5 estudiantes y hay 5 literales para resolver. Entonces, a eso es a lo que se hace referencia cuando se dice que para poder determinar el cuantificador que vamos a utilizar, como lo solicita el ejercicio 1 de la guía, es analizando el complemento del argumento, pues llevándolo como a la realidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, allá en la guía hay un argumento que dice, bueno, está el espacio en blanco, los estudiantes de la UNAD pueden matricular 35 créditos académicos por periodo. Si nosotros utilizamos allí la palabra todos, si vamos a la realidad, en los máximos periodos donde nosotros podemos matricular mayor número de créditos son los periodos de 16 semanas, y allí solamente podemos matricular hasta 21 créditos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta allí? Pues ningún estudiante. ¿Por qué? Porque la UNAD no permite matricular 35 créditos en un mismo periodo académico. Por eso les insistía que llevaran el contexto a la realidad para determinar el cuantificador. Acá me están haciendo una pregunta. Ok, entonces, bueno, Oscar me dices que algunos, pues ahí ya tendríamos que analizar el contexto, porque 35 créditos no nos permite matricular en un periodo académico, ¿listo? Por ejemplo, había otro que decía que todos los tutores
bueno, los tutores del curso son colombianos. Entonces, bueno, allá de pronto sí, la mayoría de los tutores del curso sí están, en este momento todos seríamos colombianos. O habría que analizar si en realidad existe alguno que no lo sea, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que hace referencia en el primer ejercicio cuando ustedes les dan un enunciado y ustedes deben seleccionar el cuantificador. Entonces, la invitación es que cuando hagamos la selección del cuantificador, pues tengamos muy presente el enunciado que nos están dando en el argumento. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que nos va a determinar. Porque yo pude haber dicho, ningún estudiante de la UNAD estudia de manera virtual, pero si analizamos ese argumento, pues no va a ser válido. Y al momento en que nosotros trabajamos este tipo de expresiones, pues asumimos que la información que nos están generando es de manera real. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta este punto o hasta acabamos claros? Ok, perfecto. Entonces también resulta que los cuantificadores pues se clasifican de alguna manera. Entonces tenemos los cuantificadores universales. En este caso es la operación lógica de cuanto todos los valores de X pertenecientes al conjunto se relacionan que son verdaderos, es decir, que sí existen o que todos pertenecen. Y se expresa con la letra A invertida, como con un cambio vertical, y representa para todo X o para cada X o todos los X. Entonces, nos dan unos ejemplos cuando X es mayor que 9 o todos los números reales son mayores que 9. Entonces, es como la representación. Y nos dan dos ejemplos en texto. Nos dice, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Por qué sabemos que es universal afirmativo? Es universal porque nos habla de todos. ¿Sí? Cuando nos aparece la palabra todos, ya nos habla de que es universal. ¿Y cómo sabemos que es afirmativo? Porque en este momento nosotros no tenemos la palabra de negación. Entonces, eso ya nos indica que es un cuantificador universal de tipo afirmativo. En cambio, en el último ejemplo nos dice, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones de la presidencia. ¿Por qué sería universal? Porque nos habla del otro cuantificador completo, ¿sí? O sea, que abarca todo. Pero es negativo porque la palabra ninguna, pues ya sabemos que representa una proposición negativa. Entonces, también la palabra nos indica si estamos hablando de un argumento positivo o afirmativo o un argumento negativo. Tenemos los cuantificadores existenciales. Entonces, en los existenciales son aquellos donde algunos existe al menos uno, existe uno, si contamos como con cantidades limitadas. Entonces, este se representa como la letra E, pero pues invertida de manera horizontal, como si fuera un 3, por llamarlo así. Y representa que al menos o existe por lo menos uno de las X que cumplen esa función. Entonces tenemos acá un ejemplo, existe por lo menos algún número primo. Nosotros sabemos que en la realidad si existen varios números primos, entonces sí estamos cumpliendo que existen al menos algunos números primos. Existen los cuantificadores existenciales únicos, donde nosotros nos vamos con una única respuesta y se representan de la misma manera que la anterior, pero entre la E invertida y la X tenemos un signo de exclamación. Y eso es lo que nos indica que sí, que es limitado, pero limitado a una unidad. Entonces, hay un ejemplo que existe un único X que es Miss Universo en el año 2018. Nosotros ya sabemos que siempre va a existir, en este caso, para este contexto, una única Miss Universo. O existe un único presidente en Colombia o existe un único alcalde en un municipio, ¿sí? Entonces, es como a ese tipo de cuantificadores limitados a la unidad. Existe la negación de los cuantificadores de equivalencias, lo que ya vimos ahorita, que existía el todo si existe ninguno. Simplemente en su representación, si nos damos cuenta, acá lo que le agregamos es como el símbolo de la negación. Los símbolos de la negación, pues los vimos en la tarea, en la unidad 1 del curso, que allí vimos cómo podemos representar la negación, que es con que era como una L invertida o con una onda, en este caso como aparece acá en el gráfico.
Bueno, acá nos dan otros ejemplos. Algunos números enteros son pares. Entonces, como ya sabemos que está limitando, son existenciales. En el segundo ejemplo nos dice todos los gallos cantan. Ya sabemos que son universales. Ahora la pregunta mía es, si todos los gallos cantan, ¿es un universal de qué tipo? ¿Afirmativo o negativo? ¿Cómo le agregaríamos ahí o complementaríamos el tipo de cuantificador que estaríamos utilizando? ¿Cuál sería en ese caso? ¿Qué me responden ustedes? Todos los gallos cantan, estaríamos hablando de un cuantificador universal, afirmativo o negativo. Perfecto, estaríamos hablando de afirmativo, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que todos están cumpliendo esa función. Ahora, si yo les digo, vámonos al contexto real, ese sí sería el cuantificador que aplica. ¿Es verdad que todos los gallos cantan? Entonces ya tendríamos que como empezar a analizar la información para determinar si sí aplica que todos los gallos cantan o no. En algunas circunstancias seguramente sí será y sí se cumplirá de esta manera. Entonces tenemos en el segundo ejemplo y dice, todos los estudiantes son dedicados. Entonces nos dice que es existencial. ¿Ustedes qué opinan respecto a ese cuantificador? ¿Es existencial o sería universal? Sería universal, exacto. Sería existencial en el caso que me dijeran acá, algunos de los estudiantes del curso de pensamiento lógico son dedicados, o al menos un estudiante del curso es dedicado, ¿sí? Entonces, eso para que lo vayamos ahí teniendo presente. Entonces, recordemos estos símbolos y a qué tipo de cuantificador estamos hablando. La letra A invertida es universal, la letra E sola invertida es existencial y la E sola con el signo de admiración es existencial único, es decir, que existe una única posibilidad. Entonces, eso es como la representación simbólica. Y ahora miremos en la tabla inferior, nos aparece como un símbolo. Y acá ya nos hablan, y si recordamos la actividad anterior, los temas de la unidad 1, aparecen como las operaciones que corresponden, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, no son como temas que estén aislados, sino que en realidad son como temas complementarios. Entonces, acá nos aparecen los símbolos de condicionales y pues básicamente eso es lo que nosotros estamos hablando con los universales, que si cumple una acción pues estamos hablando de la generalidad, ¿listo? Bueno, acá hay otros ejemplos. Bueno, creo que con el tipo de cuantificadores sí tenemos claro ahí el tema. Lo único es importante que miremos el contexto del cual nos están hablando para determinar el cuantificador, como en el caso de la tarea 1, que tenemos el ejercicio 1 en el curso. Bueno, acá, bueno, mira, acá hay otra manera como nosotros podemos representar. Dice, todos los estudiantes son responsables, algunos estudiantes no son responsables. Entonces, acá estaríamos diciendo como relaciones contrarias, porque mientras decimos que todos lo son, acá estamos diciendo que algunos no lo son. Entonces, acá es donde empezamos a analizar que la información se está contradiciendo en algún punto. Y en la segunda nos dice, todos los estudiantes no son perezosos. Y acá nos dice, algunos estudiantes son perezosos. En este caso, a pesar de que tenemos la palabra no y el algunos, el hecho de que los tengamos acá, todos no son, ya nos está indicando que algunos sí lo son. Entonces, es como la diferencia entre la negación contraria que tenemos en el primer ejemplo y en la negación que tenemos en el segundo, que simplemente son como complementarias la una con la otra. ¿Alguna pregunta con respecto a los cuantificadores? ¿O hasta el momento claro? Ok, perfecto. Listo. Entonces, la segunda temática que nosotros estamos manejando es lo de las proposiciones categóricas. Entonces, nos dice la teoría que una proposición, toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Y se referencian pues a dos letras, así como utilizábamos en la tarea anterior que las premisas las denominábamos desde la letra P hacia la Z en el abecedario, pues acá por lo general se utilizan estas dos letras, S y P.
También se puede decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas, eso ya lo habíamos visto, que no pueden ser las dos al tiempo, sino tiene que ser una o la otra, y cuando hablamos de categóricas es porque se le agregan o asignan una cualidad o cantidad en la proposición. Entonces lo que vimos ahorita, una proposición se vuelve categórica cuando nosotros le estamos asignando cualidades o cantidades. Por lo general estamos hablando que le asignamos cantidades, ¿listo? Entonces, en un enunciado existen dos términos o clases llamados S y P. Acá vamos a entender por qué aparecen esas dos letras. La S representa el sujeto y la P representa el predicado. Nosotros sabemos que siempre en toda oración, desde la parte de español en adelante, hablamos que una oración es oración cuando está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, el sujeto es aquello de qué o de quién se está hablando o se está diciendo algo al respecto. Y el predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto. Por ejemplo, el día está nublado. ¿Cuál sería el sujeto? El día. ¿Cuál sería el predicado? Está nublado. Podemos decir, la profesora Adriana es la tutora del curso de pensamiento lógico-matemático. ¿Quién sería el sujeto? La tutora Adriana, y el predicado es la tutora, es la profesora del curso de pensamiento lógico-matemático, ¿sí? Entonces, toda oración que nosotros estamos diciendo va a estar compuesta de estos dos elementos. Acá nos dan unos ejemplos y nos dice, ningún soltero es casado. Si es ningún soltero es casado. Entonces, lo que estamos hablando ahorita, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no nos van a cumplir las dos funciones al mismo tiempo. Entonces, si no es casado, es soltero, o viceversa. Si no es soltero, pues va a ser casado. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Es lo mismo, estamos hablando de un sujeto. ¿Cuáles serían el sujeto? Las motos Honda. ¿Y cuál sería el predicado? Lo que sigue. No son fabricadas en Japón. Las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales y su estructura siempre se va a cumplir de esta manera. Como mínimo vamos a contener unos elementos, que son un cuantificador, un sujeto, un verbo o cópula, perdón, y un predicado. Y eso es lo que nos da una proposición. Entonces vamos a mirar si en los enunciados anteriores sí lo estábamos cumpliendo. Dice que debe haber un cuantificador. Tenemos en el primer ejemplo la palabra ningún, ya sabemos que eso es un cuantificador. Y en el segundo tenemos la palabra algunas, que ya sabemos que es un cuantificador limitado. Perfecto, lo estamos cumpliendo. Dice que el segundo término debe ser el sujeto. En la primera es el soltero y en la segunda son las motos Honda. Tenemos sujeto. Acá viene el punto donde también a veces estamos encontrando como una confusión. La cópula es siempre, si ustedes lo miran acá, nos dice el verbo o cópula. Entonces, siempre la cópula, cuando nosotros vamos a identificarlo en una proposición, es la acción principal de la cual estamos hablando. En el primer caso, ese es el verbo. Y en el segundo, son. Solo que acá tenemos una cópula compuesta, porque es no son. ¿Por qué sería compuesta? Porque estamos hablando que tenemos una negación. ¿Listo? Y el predicado, que sería lo que lo acompaña. En el primer caso sería casado y en el segundo fabricadas en Japón. Ahora, acá hay otros datos. Nos dice, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento. Es decir, lo mismo que vimos antes. El cuantificador puede ser universal, afirmativo o negativo. Puede ser existencial o puede ser existencial único. ¿Cierto? Eso ya lo vimos cómo lo determinamos. Aplica lo mismo para las proposiciones categóricas. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición, es decir, a quienes hace referencia el enunciado. En la cópula, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Es el que nos indica la acción que se ejecuta en ese enunciado o que de la información que nos están relacionando. Y el predicado es lo que afirma o niega el sujeto. Importante, les reitero, la cópula es el verbo que representa la oración. Nosotros sabemos que desde España nos enseñaron que toda oración debe tener sujeto, verbo y predicado. Entonces, démonos cuenta que la cópula es el verbo y aquí mismo nos lo está indicando.
Entonces, en la guía se les está entregando una tabla similar a la que tenemos acá, donde se le solicita al estudiante que identifique el cuantificador, el sujeto, el verbo o la cópula y el predicado. Tenemos dos ejemplos. Todos los hombres son mamíferos. Algunos casados son felices. Cuantificadores, ya sabemos que son todos, algunos, ninguno, existe uno, al menos uno, ninguno, ¿sí? El sujeto a quienes hace referencia a lo que estamos hablando, en este caso los hombres o los casados. El verbo la cópula, en este caso coincidió que en ambas expresiones es la palabra son, y el predicado pues ya corresponde a cada una de las oraciones. Entonces se percibe que los tipos de enunciado, sujeto, predicado, son los que encontramos en una forma lógica que también es conocida como aristotélica tradicional o silogismo categórico. Acá aparecen unas palabras ya como más relacionadas con la lógica matemática, que es el silogismo categórico. Entonces, eso es la composición de las proposiciones categóricas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bueno, asumo que vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos codificar las proposiciones categóricas? Entonces, con fines de codificación orientados a las proposiciones categóricas, se recomienda obtener un predicado nominal equivalente para todos aquellos predicados mixtos o verbales. ¿Eso qué significa? Tenemos los seres vivos existen. Se puede expresar como todo ser vivo es existente. Es decir, que nosotros lo podamos llevar una frase, en este caso la primera que aparece en color rojo, de los seres vivos existen, de tal manera que cumplamos y la podamos organizar de acuerdo a este orden que nos define, que es cuantificador, sujeto, verbo o cúpula y el predicado. Entonces, si nosotros miramos acá, los seres vivos existen, no estaríamos cumpliendo con todos los elementos. En cambio, si acá nosotros vamos a la forma explícita de todo ser vivo es existente, ya estamos garantizando todo, sabemos que es el cuantificador. Ser vivo vendría a ser el sujeto, es hacer la cópula, existente vendría a ser nuestro predicado complemento. Entonces, siempre es recomendable que llevemos de la forma implícita a una forma explícita de acuerdo a la organización que nosotros requerimos en la oración. Por ejemplo, tenemos acá, Juan al menos estudia física. ¿Cómo lo podemos representar? Al menos Juan es estudiante de física. Estamos garantizando el cuantificador al menos, sujeto Juan, verbo o cópula es complemento estudiante de física. Entonces, es eso, o sea, que la invitación a que podamos organizar las frases de acuerdo como a los datos que requerimos para su organización. Las proposiciones se pueden clasificar según la cualidad y según la cantidad. Entonces, según la cualidad, pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces, cuando es compatible, cuando estamos diciendo que todos los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual, ¿cierto? Ahí estamos diciendo que son afirmativas. Y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto, lo que dijimos ahorita. No todos los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual, pues no estaríamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el contexto real pues los estudiantes de la UNAD estudian de manera virtual. Entonces es de acuerdo a la información que nos están dando en las premisas. Y la otra clasificación es de acuerdo a la cantidad, singulares o particulares. Cuando se refiere a uno, algunos elementos de la clase sujeto son singulares o particulares, y los universales cuando se refiere a todos. Cuando utilizamos la palabra todos o ninguno, que estamos generalizando, son universales, y singulares o particulares cuando estamos hablando de algunos límites específicos, que eso ya lo habíamos visto en la clasificación anterior. Entonces dice, si el sujeto está en el predicado o es compatible con el predicado, quiere decir que el sujeto, estamos hablando de una proposición afirmativa. En caso contrario, pues estaríamos hablando de una proposición negativa cuando no es compatible. Y se representan con unas letras también, A, E, I, O. ¿Eso para qué? Pues eso es para poderla representar en el cuadro o en el cuadro de oposición para determinar la relación existente entre las premisas o los enunciados.
Este cuadro de oposición nos da las 4 posibles, ¿cómo sería? Relaciones o coincidencias entre los elementos. Que aquí que tenemos, que todos los políticos son democráticos en el ejemplo de A, en el ejemplo de E sería ningún político es democrático, y eso que nos está representando que son contrarios. Tenemos el otro ejemplo que dice que algunos políticos son democráticos y algunos políticos no son democráticos. Entonces, dependiendo de la ubicación que nosotros tengamos de estos elementos en el cuadro de la oposición, nosotros determinamos si son contrarios, subalternos o son contradictorios. Entonces, dependiendo del tipo de información. Entonces, ¿cuándo son contradictorios? Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. ¿Cuándo tenemos el caso contrario? Miremos el primer ejemplo. Nos dice, todos los políticos son democráticos, pero el otro nos dice, ningún político es democrático. Pues aquí ya se están contradiciendo, perdón, son contrarios entre sí, y el contrario dice, surge cuando en dos proposiciones. La cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. En ambos tenemos cantidad, en una es todos y en otros ningunos que son de tipo universal, pero la cualidad es la que cambia. En una nos dice que no, mientras en el otro nos dice que sí. Entonces, ahí estamos en los contrarios. Los contradictorios sería cuando nos cumplen ninguna de las dos. No tienen el mismo sujeto ni tienen el mismo predicado. Entonces, no, como que no se complementan entre sí. Eso es lo que es importante que tengamos nosotros. Claro, pero eso, ¿cómo lo determinamos? De acuerdo a cómo lo estamos clasificando. Si es universal afirmativa, la letra A. Si es universal negativa, la letra E. Particular afirmativa, la letra I. Particular negativa, la letra O. Y esa clasificación siempre va a ser AE en la parte superior, izquierda-derecha, y O, parte inferior, izquierda-derecha. Entonces, de ahí ya determinamos nuestra gráfica para determinar si la relación existente entre los enunciados. Sin embargo, pues bueno, acá nos lo representan también como con la característica que todo sujeto está en el predicado, que ningún sujeto está en el predicado, algunos sujetos están en el predicado y algunos sujetos no están en el predicado. Si se dan cuenta, mantiene el mismo orden. AE en la parte superior y O en la parte inferior. Acá nos dan un ejemplo similar a lo que tenemos en el curso. Todos los automóviles son consumidores de gasolina y ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, en el primero tenemos un cuantificador de todos. ¿Ese de qué tipo sería? Estaríamos hablando de un universal afirmativo o negativo. Afirmativo. Entonces sería una tipo A. ¿Listo? Y en el segundo nos dicen ningún automóvil es consumidor de gasolina. Estamos hablando que ninguno, sabemos que es universal, pero la palabra es universal negativa. Por lo tanto, estamos hablando de la letra E. Entonces, tenemos que ir a ubicar este gráfico AE en el cuadro de relación. Y ya sabemos que, miren, AE están en la parte superior, por lo tanto, son contrarios. Eso es lo que se solicita que hagan en el ejercicio 3, que determinen la estructura de sus proposiciones, de las dos proposiciones que cada uno selecciona, y las clasifiquen, o sea, cuál es el cuantificador, el término o sujeto, la cópula y el predicado. Y de acuerdo a esta información, nosotros determinemos el tipo de relación que existe, si son A, E, I, O, y con eso simplemente venimos y las acomodamos en nuestro cuadro de relación. Y allí nos dice el tipo de relación que existe, que en este caso pues serían contrarias. Ese es como el desarrollo que nos requiere. En el segundo ejemplo nos dice todos los automóviles son eléctricos y algunos automóviles son eléctricos. Ya sabemos que la palabra todos es universal y adicional es universal afirmativo. Entonces sería de tipo A. Y la palabra algunos es particular y adicional es particular afirmativa, nos representa la letra I. Entonces estaríamos ubicados, si nos vamos a la gráfica, sería todo el costado izquierdo del cuadro, como lo tenemos acá a este lado. ¿Sí? Esto nos dice que son subalternos. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo que nos dice algunos ríos no son navegables.
La palabra algunos ya sabemos que es particular y adicional tenemos el no, o sea, es negativo. Estaríamos hablando de una O. Y algunos ríos son navegables, estaremos hablando de una particular afirmativa. Si nosotros nos ubicamos en el cuadro, estaríamos hablando de la parte inferior. Por lo tanto, estamos hablando de relación subcontraria. Bueno, acá quedó mal escrito. Es subcontraria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros este ejercicio? Vuelvo y le repito. El texto que nos están dando lo acomodamos según el cuadro de la estructura, definir cuál es el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado, y en base a eso, determinar el tipo de proposición que tenemos, si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y de acuerdo a eso sabemos si es A, E, I, O. Esta ubicación, dónde va la A, dónde va la E, la I y la O, no va a cambiar y simplemente en base a esa ubicación determinamos si son contrarias, subalternas, subcontrarias o contradictorias. Y con eso indicamos el tipo de relación que existe entre las proposiciones. Entonces, bueno, acá hay otros ejemplos. ¿Alguna pregunta con este tipo de clasificación de las proposiciones? ¿O vamos claros? Ok, perfecto. Listo. Entonces, acá ya entraríamos al último tema, que es los tipos de razonamientos. Entonces, el razonamiento, ¿qué es? Es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Nosotros, si vamos a la realidad, esto que nosotros estamos haciendo acá, lo hacemos de manera inherente a nuestro pensamiento humano. Razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Viene del latín ratio, que significa razón, por lo tanto, forma parte del pensamiento humano y es un resultado de algo. Básicamente, eso es a lo que hace el razonamiento. Es la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Y, bueno, básicamente, ¿qué es el razonamiento? Es como nosotros determinamos o estructuramos una conclusión. Porque en algunas de las retroalimentaciones yo les he indicado, tengan presente la información que les está dando la conclusión del argumento. Porque miren, son las ideas que nos llevan para alcanzar una conclusión. Nosotros ya sabemos que todo argumento, premisas, llevan a una conclusión. Y ese tipo de conclusión, de acuerdo a las ideas de lo cual nos están hablando, nos puede decir si un razonamiento es de tipo deductivo o un razonamiento es de tipo inductivo. ¿Cómo determinamos cada uno? Entonces veamos el primer tipo de razonamiento, que es el deductivo. Es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular. Es decir, de algo que es general va deduciendo conclusiones particulares. En pocas palabras, que a mí me están generando la información de todo y con esa información de un todo, yo puedo irme a una información de algo en especial o específico o particular. Es decir, de lo grande, yo me voy a lo pequeño o a lo particular. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que lo definen. Y sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas o el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Un ejemplo, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. ¿Por qué nosotros decimos que este razonamiento es de tipo deductivo? Recordemos, deductivo es cuando nos dan toda la información general y nosotros podemos determinar una respuesta o una conclusión particular. Nos dice, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. La palabra vuelan ya nos están dando información, que los murciélagos vuelan. Nos dice, los animales que vuelan tienen alas. Si el murciélago es un animal que vuela, pues lo mínimo que yo puedo decir es que al ser un animal que vuela, pues ya va a tener alas. Por lo tanto, la conclusión sería esa, que tiene alas. Si esa conclusión, la información que me están dando, la tengo de manera casi que textual en las premisas, mi razonamiento es de tipo deductivo. Vuelvo y le repito, es deductivo cuando me dan toda la información general o todas las características importantes de un enunciado y esa misma información la tengo en la conclusión. ¿Listo?
Otro ejemplo, bueno, acá nos está diciendo por qué razón es deductivo, ya la misma explicación que les estaba dando. Otro ejemplo, los ciclistas deben tener buen físico. Premisa 1. Premisa 2. Nairo Quintana es ciclista. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? Si nos dicen que los ciclistas deben tener buen físico y Nairo Quintana es ciclista, ¿cuál creen ustedes que sería la conclusión? Siendo el ciclista, pues en teoría debe tener buen físico también. Entonces, miremos, por lo tanto, Nairo Quintana debe tener buen físico, o afirmamos, tiene buen físico. Y el otro ejemplo, toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta, entonces ¿cuál sería la conclusión? Pues a la rosa, al ser una planta, pues la rosa también nace, se reproduce y muere. Pues básicamente es deductivo, vuelvo y le repito, cuando en la información de las premisas me están indicando toda la información que voy a tener en la conclusión. A su diferencia del inductivo, el inductivo parte de lo particular hacia lo general. Entonces, es decir, me dan información suelta y en base a esa información yo induzco una conclusión. Entonces, un ejemplo. El cumpleaños de Pedro fue el día lunes un año. Él notó que el siguiente año caería un martes y que caería un miércoles dentro de 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer un lunes dentro de 7 años. Este razonamiento es inductivo. ¿Y por qué? Entonces, miremos. En el año 1 cumplió el lunes. Dijo, bueno, este año cumplió un lunes, pues el año siguiente me voy a correr un día y cumplo un martes. Si en el año siguiente me corro un día, lo más seguro es que en 2 años me corro 2 y cumpliría un miércoles. Hizo el análisis, en el año 3 se correría uno más y cumpliría el jueves. En el año siguiente sería uno más y llegó a la conclusión que vuelve a cumplir años un lunes dentro de 7 años. Entonces, a eso es a lo que va el inductivo, que me dan diferente información particular para poder llegar a una conclusión general, pero que no es información que ya me hayan suministrado. Eso es lo que hace un inductivo, a diferencia del deductivo. Entonces, eso es lo que se debe tener ustedes presentes cuando vayan a hacer el último punto, que es también ahí donde a veces presentamos como fallas. Ahora miremos este ejemplo. Dice, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Pero me dicen la conclusión, los carros de marca Renault son muy buenos. ¿Por qué deducimos acá en este caso que todos los carros de la marca Renault son buenos? Porque de manera particular ya 2 personas dijeron que lo compraron y que salió bueno. Entonces volvemos a lo mismo. De manera particular concluyo algo general. Entonces, el otro ejemplo. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Entonces, bueno, acá sería posiblemente como otro nombre. Entonces sería la conclusión que todas las personas que salen a la lluvia, pues sin ningún tipo de protección, pues se van a mojar. Entonces, ¿qué difiere un deductivo de un inductivo? Deductivo, partimos de premisas generales para concluir algo particular, y en el inductivo es lo contrario, partimos de premisas particulares para concluir una general. Eso es los tipos de razonamientos. Lo mismo, partimos de algo general para concluir en un particular y partimos de un particular para concluir un general. No sé si hayan preguntas con los tipos de razonamiento, chicos, o si es claro ahí el tema. Ok, perfecto. Les estoy copiando en el chat el enlace de la asistencia a la sesión para que registren allí sus datos. Recuerden que este domingo finaliza la actividad de la tarea 2. Pues la idea es que ya ahorita, tan pronto suba el video, les comparto en el chat de los foros y también en el Skype la grabación de este encuentro, y les comparto también esta presentación para que tengan acceso a estos tutoriales. Recuerden que el día domingo finaliza la actividad y que tienen que hacer la entrega en el entorno de evaluación, en el espacio correspondiente a la tarea 2.
Es importante que pues lean la guía, verifiquen qué les dice la guía sobre el contenido y la organización de la entrega final, de cómo debe ser para que pues, logremos la totalidad de los puntos. Y los invito también a que la siguiente semana pues estén pendientes de las actividades de la siguiente guía. Adicional, porque en esta actividad que viene, la tarea 3, hay un desarrollo de ejercicios y hay un encuentro sincrónico con el tutor. Entonces, lean muy bien las indicaciones de la guía porque dice que la retroalimentación se realiza solo en la semana 1 y en la semana 2 se dedicamos únicamente al encuentro con el tutor. Entonces, lean muy bien las indicaciones de la guía para que tengamos la información completa y pues el día lunes estén verificando los foros porque allí se les va a suministrar toda la información correspondiente para este desarrollo. ¿Listo? Les agradezco su participación. Recuerden relacionar allí la información en el listado de la asistencia. En grupo colaborativo, Oscar, al grupo al que ustedes pertenecen, entonces ustedes van a la página, al curso, al lado izquierdo dice participantes. Y allí les aparece 1143, o sea, bueno, el código del curso 1143 y otro número adicional. Entonces allí es el grupo al que ustedes pertenecen, que puede ser el 270, 72, bueno, que cada uno pertenece. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por su participación. Zona, pues si son de Acacías o de Yopal, es Amazonía Orinoquía. Si hay un estudiante de Valledupar, que tengo estudiantes de Valledupar, son de la zona Caribe. ¿Listo?